Hola amigos, solventados los problemas técnicos, seguimos adelante con el programa de Tertulia de Amigos aquí en Radio Solidaria y Solidaria Televisión. Y como decía antes, está el plató vacío, estoy yo solo, pero tenemos un amigo que se va a conectar con nosotros por Skype, Manuel Cerezo, secretario ejecutivo del Consejo Evangélico de Madrid. Creo que está la conexión ya preparada. Sí, Manuel, buenos días. Ahora sí. Hola, ¿qué tal, Ramón? Buenos días y a todos la audiencia de Solidaria TV. Y por Radio Solidaria también nos van a estar Y Radio escuchando. Solidaria, fenomenal. Pues más todavía, me alegro mucho. Muy bien. Madrid ha sido uno de los focos donde mayor incidencia ha tenido la, la pandemia del COVID-19, ¿no? Y evidentemente ha afectado también a la Iglesia Evangélica. ¿En qué medida el Consejo Evangélico ha podido estar ahí en medio ayudando o dirigiendo de alguna forma, dando testimonios y directriz a las iglesias? Bueno, Ramón, ya desde los primeros días antes del 8 de marzo, porque parece ser que el 8 de marzo es una fecha en la que muchos medios de comunicación dan como una fecha clave, pues antes de esa fecha, como había habido alguna persona de alguna iglesia, de una iglesia evangélica en Madrid en concreto, había habido algunos casos, pues automáticamente se puso el foco sobre la iglesia evangélica, de tal modo que la Consejería de Sanidad de Madrid se puso en contacto con nosotros y a los pocos días estábamos reunidos con el ministro de Sanidad. Invitamos, o sea, le pedimos a Ferede, yo le pedí a Ferede que estuviera con nosotros, puesto que era una cosa del ministerio y no era cuestión de que simplemente el Consejo Evangélico, que es vamos a decir, la Ferede regional, estuviera allí presente, sino que también tenía que estar nuestra Federación Nacional. Entonces ahí tuvimos unas conversaciones, empezamos a hablar del tema y parece ser que algún evangélico, decían ellos que había gente evangélica, estaba afectada y además pusieron el foco sobre Torrejón, no precisamente sobre el lugar donde había habido el primer caso, sino un lugar donde no conocíamos en absoluto que hubiera ningún caso, ni la propia Comunidad de Madrid conoció que hubiera ningún caso en Torrejón, pero por alguna razón no se sabe qué, algo desconocido, pero que alguien tenía información que nosotros no teníamos, ni la Comunidad de Madrid, pero luego resulta que esa información no era muy correcta porque nunca se detectó ningún foco en las iglesias evangélicas. Entonces, no sé por qué las iglesias evangélicas cayeron ahí en el foco como los que estaban... A mí me dijeron, en alguna medida, que había alguna iglesia en Corea que se había dicho que en Corea del Sur que era propagadora incluso del virus, y parece ser que hubo una secta allí, no es una iglesia evangélica, era una secta reconocida, o sea, allí como secta, y el mundo evangélico ni los conocía como evangélicos, ¿verdad? Que parece ser que tuviera algún problema, pero eso no tenía nada que ver con nosotros. Pero claro, ellos identificaron allí algo religioso con nosotros y tal, y hasta la televisión, y en fin, fue unas cosas que se puso un foco sobre nosotros que era todo una falsedad. Y cómo se ha visto a continuación, porque había otras cosas que eran mucho más peligrosas que lo que nosotros hacíamos, que precisamente era la manifestación que hubo el día 8. Y bueno, incluso el día 7, otra manifestación que nosotros como evangélicos hicimos, pues no dio ningún resultado negativo, porque a partir de ahí no cambiaron las cosas en el mundo evangélico, todo sigue igual. O sea que y el mundo evangélico ha sido víctima, obviamente, como cualquier persona, como el mundo católico, el mundo musulmán, o los ateos, o lo que fuese, ¿verdad? Cualquier grupo humano que tenga una distinción por nombre. Esta pandemia nos afecta a todos y el mundo evangélico pues ha sido afectado como todos. Y desde el principio hemos estado ahí para apoyar, desde el principio hemos estado ahí con las autoridades, tanto gubernamentales, tanto a nivel estatal como a nivel regional. Hemos estado hablando del tema, hemos estado ayudando, hemos seguido las instrucciones. Ferede, nuestra Federación Nacional, aconsejó o dio unas instrucciones
más bien tipo consejo, pero de una manera pues seria, vamos a decir, ¿no? Y prácticamente todo el mundo evangélico ha seguido estas instrucciones y bueno, pues ahí hemos estado, sufriéndolo como todos, porque la lluvia y el sol salen y caen para justos e injustos, y las pandemias pues también nos tocan a los evangélicos. Eso sí, que en el mundo evangélico, por la fe que tiene puesta en Jesucristo, pues puede llevarlo de una manera, pienso yo, distinta, puesto que tenemos fe, tenemos esperanza, tenemos confianza en Dios, y Él ha prometido siempre estar con nosotros en cualquiera sea la situación para darnos esa paz que solo Él da. Por lo tanto, bueno, el mundo evangélico, Ramón ha estado ahí desde el principio, ha estado apoyando, ha estado siguiendo las instrucciones y las seguimos manteniendo, las instrucciones que se nos dieron en su día de suspender provisionalmente las reuniones, pues se han suspendido y todo el mundo está trabajando por vía de los medios de comunicación, vía internet, audiovisuales, etcétera, etcétera. Sí. El Consejo Evangélico es como el paraguas que organizaba o estaba organizando diferentes servicios de tipo capellanía, tanto en cárceles, hospitales, centros de menores, ¿no? En el aeropuerto, en diferentes lugares. Todo eso se ha paralizado, ¿no? Ha sido paralizado por la administración. Y sin embargo hay otras áreas que se han abierto a posibilidades de servicio, ¿no? Me llegaba información que el Ayuntamiento de Madrid estaba pidiendo ayuda a una de las ramas del Consejo Evangélico, que es Diaconía Madrid, para ayudar en comedores y en dar alimento a muchas personas que están pasándolo mal, ¿no? ¿Cómo ha habido ese cambio de servicio, ¿no? De estar en un tipo de servicio a pasar a otro? Bueno, déjame decir primeramente que en cuanto a las capellanías, a nosotros se nos solicitó desde la Dirección General de los Hospitales, por una circular que hubo de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, se nos solicitó que suspendiéramos todo tipo de capellanía en los hospitales, mientras que sí dejaron la capellanía católica, cosa que, en fin, la comprendimos al principio, pero no la hemos comprendido después, porque creemos que la gente también sigue necesitando ese apoyo espiritual. Ahora bien, una vez que ha pasado todo esa primera parte de confusión, de aglomeramiento masivo, pues ahora ya es tiempo que la gente que necesite, pues que esté ahí. Y de hecho los pasos ya se han dado. De hecho nos dejaron entrar en el hospital del IFEMA, y ahora ya la propia Comunidad de Madrid ha transmitido que nos ha pedido teléfonos y contacto para asistir a personas que lo soliciten. Por lo tanto, ahora mismo eso está, diríamos, en una situación normal. Estamos contentos por ello y damos gracias a Dios y a las autoridades, ¿vale? Y lo segundo es que en el hecho de la asistencia a otros niveles de la propia diaconía, de las propias iglesias, pues obviamente ahora hay que aprender a adaptarse a las circunstancias. Y las iglesias evangélicas, gracias a Dios, pues también tenemos esa posibilidad, también podemos adaptarnos, tenemos medios, no muchos, pero los suficientes, y además, en fin, los cambios se pueden hacer cuando hay apoyo. Por ejemplo, nosotros, algunas iglesias evangélicas han sido notificadas, han sido llamadas por Banco de Alimentos, han sido llamadas por las propias juntas de distrito para que ayuden a la gente. E incluso el ayuntamiento ha provisto, algunas juntas de distrito han dado a algunas iglesias, les han dado alimento, les han dado algunos, no sé, a una iglesia sé que le dieron 400 kilos de patatas, no sé cuántos kilos de caballa congelada, para que repartan entre la gente, que se está incrementando. Hay iglesias que estaban dando a 80, están dando a 160. O sea que, y lo peor está por llegar, porque la gente, con toda la crisis esta que va a haber post pandemia, pues van a ir mucha más gente al paro y va a haber mucha más gente con necesidad. Entonces, Diaconía Madrid, que es el brazo social del Consejo Evangélico de Madrid, pues se está adaptando
ellos mismos han abierto una nueva página web para esta etapa de coronavirus, para ayudar a la gente. Esta página web se llama respuestasalcoronavirus.org, y ahí está habiendo iniciativas nuevas, ahí se están incluso levantando fondos para conseguir mascarillas o para conseguir todas estas cosas que hacen falta. Se está dando información sobre voluntariado, se está, bueno, pues animando a la gente a que participe, animando a las iglesias a que se entreguen, a que se abran más y ayuden al necesitado, cosa que es un principio bíblico, ayudar al prójimo. Por lo tanto, nosotros como iglesia lo tenemos muy claro, que en cuanto haya dentro de nuestras posibilidades, vamos a hacer todo lo que podamos para apoyar al necesitado. Y bueno, diaconía igual, si diaconía le están diciendo ayúdenos, pues diaconía va a ayudar, porque diaconía, que significa servicio, ¿vale? Es el nombre por excelencia de lo que debemos hacer para el Señor, es servir a los demás en su nombre. Pues diaconía se adapta igual que todos y ha pedido adaptarse a las iglesias también, claro. ¿Hay alguna posibilidad de conocer qué es lo que está haciendo el mundo evangélico en esta situación en cuanto a ayuda social, ¿no? Yo sé que se han sacado unos folletos informativos de lo que se ha estado haciendo en los años anteriores de una forma conjunta entre las diferentes entidades evangélicas y que ha sorprendido a muchos grupos sociales y políticos, pero sería muy interesante poder hacer un estudio en estos tiempos de cómo el impacto social de la Iglesia está intentando ayudar o por lo menos reducir la crisis social que se está levantando, ¿no? No sé si hay alguna posibilidad de tener esa información conjunta. Bueno, yo pienso que va a ser muy interesante cuando acabe todo esto, cuando hayan pasado ciertos meses, que Diaconía España, que es, digamos, el brazo social de nuestra Federación Nacional, de la FEREDE, pues casi seguro que ellos van a hacer un estudio del impacto que ha tenido esta época de coronavirus en las iglesias a nivel de cómo se ha desarrollado la acción social. Y bueno, por lo que yo veo en algunas iglesias, ayer justo hablaba con una iglesia, un pastor de una iglesia que me decía que le habían llamado al Banco de Alimentos para que intentara dar alimentos todos los días y le han provisto de esos alimentos. Entonces, en otras iglesias he visto que se ha duplicado. Conozco una iglesia en Villaverde que daba 4.000, atendía 4.000 personas al mes. Una iglesia de 200 personas, de 200 miembros. Imagino que ahora en este tiempo, pues prácticamente casi todo se duplicará, como mínimo, ¿sabes? Porque quien tenga posibilidades, pues duplicará sus esfuerzos. Quien daba alimentos una vez a la semana o una vez al mes, ahora lo dará una vez a la semana. Y quien lo da una vez a la semana, pues duplica las personas que tienen, y si no tienen suficiente voluntariado, o si tienen suficiente voluntariado, pues incluso darán 3 o 4 o 5 días a la semana. O sea que realmente se va a incrementar, mínimo, el doble de lo que se está haciendo, por no decir el triple o el cuádruple. O sea, realmente la labor se va a extender muchísimo. Tú fíjate, nosotros con Remar, ¿no? Teníamos 3 comedores sociales y se estaban dando como a 300 personas de comer. Ajá. El otro día, creo que era el martes pasado, estábamos contabilizando más de 900 familias que estábamos dando y porque los comedores evidentemente están cerrados en estos momentos, hemos cambiado por dar bolsas de comida y cada uno come en su casa, ¿no? Y contabilizábamos cerca de 3.000 personas que estaban siendo beneficiadas, que nos son enviadas por los CEPIs, más los que eran ya personas que estaban recibiendo directamente de nosotros, ¿no? Así que triplicar, cuatriplicar. Y hablaba yo con Jonathan, el técnico de Diaconía Madrid. Diaconía, sí. ¿No? Y bueno, en el aspecto de decir, habrá
cristianos evangélicos que quieren ayudar y no tienen quizá la herramienta o el canal suficiente. Y le decía, mira, si hay hermanos que quieren colaborar con nosotros en este tiempo y decir, mira, yo estoy en casa sin hacer nada, me gustaría hacer algo. Muy bien. Y le dije, mira, si hay alguno que quiere venir y echar una mano, sería bueno, porque nosotros, nuestros voluntarios están saturados, ¿no? Pero si viene alguien más, ¿qué hacemos? Ampliamos los servicios. Bueno, eso es una buena iniciativa, Ramón. Yo, sí, como Consejo Evangélico, si por ejemplo Remar ofrece esa posibilidad, dadnos un teléfono de contacto, nosotros hacemos una publicación en la página web y ofrecemos en nombre de Remar un voluntariado a todos aquellos. Remar es parte de Diaconía Madrid, es parte del Consejo Evangélico, por tanto, pues estaríamos encantados en ofrecer esto, porque efectivamente hay gente, incluso amigos. Yo tengo un amigo que me ha dicho, estoy demasiado tiempo en mi casa, no es evangélico, me ha dicho, pero me gustaría servir en algún sitio. Y le pasé la página web de Diaconía Madrid, en la que ellos publican las necesidades, y había un par de necesidades de una entidad. Una era la Cruz Roja, no, una era la ONCE, y otro era una asociación dentro de la Federación Madrileña de asociaciones de acción social, del FEBOCAM y se las pasé y le dije, mira, pues estos dos lugares podrías ir a servir. Pero a mí me encantaría que hubiera gente, Ramón, que pudiera ir bueno, el servicio que dais vosotros, Remar, que ya hemos visto cómo estabais atendiendo con un food truck de estos en el IFEMA, las afueras del IFEMA, y por lo que me dices casi se cuadruplica, o mínimo se ha cuadruplicado la asistencia que dais. Pues encantado, Ramón, confírmame eso, y si hay que hacerlo, pues sí, a mí me gustaría hacerlo. Yo, una vez que terminemos el programa, yo te paso la información para que podáis publicarla. Sí. Pero qué bueno que... yo hablaba hace unos días también con un representante de una entidad evangélica y le decía, si nosotros en este tiempo no reaccionamos ante la necesidad de los demás, ¿para qué sirve la Iglesia, ¿no? Solamente para temas teológicos. Es decir, el Señor, cuando estaba en la tierra, Él sanaba enfermos, liberaba endemoniados, daba de comer a los hambrientos. Él hacía obra social, además de las enseñanzas teológicas, y creo que tiene que haber un equilibrio entre las dos cosas en la Iglesia, ¿no? Si el mundo nos ve reaccionando de la forma en que se espera de alguien que tiene fe, pues podemos transmitir esa fe a los que nos rodean, ¿no? No sé qué piensas tú. Pues estoy 100% de acuerdo, Ramón. Tenemos que tener en cuenta que somos llamados a esto, somos llamados a asistir al necesitado como cristianos. Por lo tanto, eso es un objetivo que nunca se puede perder de vista como Iglesia evangélica y como hijos de Dios. Entonces, a nosotros nos toca hacer esa parte y nos toca ser conscientes y aprovechar estos momentos en los que la gente está sufriendo para mostrar el amor de Dios. Hay que tener en cuenta que a lo largo de la historia el mundo evangélico protestante siempre ha encontrado alternativas y siempre ha descubierto o ha iniciado proyectos, movimientos para ayudar. En plena guerra mundial, pues nació la Cruz Roja a través de la idea de algunos cristianos. Y en otros momentos de la historia, pues han nacido instituciones que tenían que ver con el mundo evangélico, incluso refugiados, etcétera, etcétera, ¿no? Vosotros mismos estáis haciendo historia con todo el tema de los refugiados en las islas griegas. Por lo tanto, hay cosas que nosotros sabemos hacer, que podemos hacer y que las hacemos bien porque las hacemos en base al Señor, en base al amor de Dios. No, ni siquiera por darnos publicidad, no por decir lo buenos que somos, en absoluto, pero acá ha demostrado que a lo largo de la historia el cristianismo, cuando ha habido esos momentos complicados, momentos difíciles, pues ha sabido estar ahí. Yo me acuerdo cuando el terremoto de Guatemala, hace ya unos, no sé cuántos años, 50 años,
pues ese gran terremoto, ese trajo un avivamiento en Guatemala, porque realmente quien más se volcó, en quien más confió la población al final y por quien más se vio atendido esa población fue por los evangélicos de Guatemala. Entonces, nosotros no solo damos comida, damos amor, no solo damos comida, damos esperanza, no solo damos abrigo, no solo damos alimento espiritual que sacia el interior de la persona. Por lo tanto, en estos momentos que hay personas que están sintiéndose pues solas, abandonadas, sin esperanza, sin futuro, pues unas palabras de esperanza, unas palabras de aliento son a veces más importantes simplemente para que una persona se cure. La propia sanidad sabe que ese alimento espiritual, la propia sanidad sabe que ese aliento, ese dar esperanza, ese dar expectativa a la gente a nivel espiritual ayuda a la sanidad de las personas. Por lo tanto, bueno, ¿quién mejor que los cristianos para hacer esto, Ramón? Hemos tenido experiencias en estos días de personas que han estado enfermas y han salido. Y el domingo pasado teníamos en Buenas Noticias Televisión testimonio de 3 personas en esas circunstancias, pero también ha habido otros que han fallecido. Y iba a decir desgraciadamente, pero no lo sé, porque también hemos visto el consuelo de aquellos... No, el apóstol Pablo decía que él prefería estar con el Señor que estar aquí, ¿no? Que se quedaba por causa de la obra, ¿no? Pero hemos tenido que sufrir el distanciamiento, el fallecimiento de algunas personas, incluso líderes espirituales en el mundo evangélico, ¿no? Y claro, cuando estamos participando del dolor, somos más sensibles al dolor también, ¿no? Estoy pensando en quizá dirigentes de la Iglesia Filadelfia, como Enrique Blanco, bueno, y algunos más que han fallecido, y también miembros de las iglesias, ¿no? que han fallecido en este tiempo, de tal manera que somos participantes también en el sufrimiento con el resto del pueblo. Me gustaría hacer un recuerdo especial para estos hermanos que fueron llamados a la presencia de Dios, ¿no? Pues sí, como tú decías, pues hombre, hay tristeza en el corazón de los amigos, hay tristeza en el corazón de la familia, efectivamente, pero es una tristeza también, digamos, controlada, entre comillas, ¿verdad? Porque obviamente sabemos que nuestros familiares, nuestros amigos que han fallecido, yo decía no hace mucho tiempo que la enfermedad no me preocupa, puesto que cuando el Señor nos llame, nos llamará por la enfermedad, por un accidente, por un desvanecimiento, por lo que quiera que sea, incluso porque alguien te liquide, ¿sabes? Como pasó con una jovencita en la calle que la mataron y tal y cual, era cristiana. Bueno, pues Dios te llama y te llama, digamos, al amparo, entre comillas, de unas circunstancias que te acontecen en la tierra, ¿vale? Que puede ser un paro cardíaco, o puede ser un atraco, o puede ser un accidente de vehículo, o puede ser una enfermedad. O sea, hay muchas maneras en las cuales Dios, cuando quiere llevarnos a su presencia, pues usa los medios naturales, terrícolas, entre comillas, ¿vale? Para que vayamos a su presencia. Por lo tanto, yo siempre he dicho que a mí no me va a llevar la enfermedad, a mí me va a llevar el Señor. Es Él el que me va a llevar. Y yo no me voy a ir por causa de la enfermedad, me voy a ir porque es mi tiempo en el cual Dios me va a llamar. Y usará la enfermedad para llevarme. Por lo tanto, las familias cristianas sabemos que nuestros seres queridos pues se van con el Señor. Por lo tanto, eso nos da una paz y una tranquilidad. Fíjate que mi padre, el 22 de enero, partió con el Señor. Mi padre era creyente desde joven y él, bueno, pues vivió una vida cristiana lo más intensa posible, aparte de sus negocios y tal y cual, pero él siempre hasta el último momento confiando en el Señor, estando tranquilo,
teniendo esperanza y sabiendo que su partida era breve, pero que era para irse con el Señor, y eso pues a él le tranquilizó al 100% y a nosotros también, porque pudimos hablar de todo esto tranquilamente, pudimos hablar de su funeral, cómo íbamos a hacerlo, qué quería él que hiciéramos, etcétera, etcétera. Entonces todo se hizo de una manera que a todos nos confortó. Entonces la partida con el Señor, como dice la Escritura, partir y estar con Cristo, eso decía el apóstol Pablo, ¿no? Como tú mencionabas antes, esa partida con el Señor, para él, desde luego, es lo mejor. Y para nosotros, aunque no sea lo mejor, porque le perdemos y perdemos una persona importante dentro del reino de Dios aquí en la tierra, perdemos un familiar muy querido, un padre o un abuelo o un hijo, pues dependiendo, ¿verdad? Pues a nosotros nos queda el consuelo, nos queda la esperanza que un día no muy lejano vamos a estar con él, le vamos a ver. Pero Ramón, esas personas que pierden un ser querido, como ahora que están perdiéndose tantos miles de personas, vamos ya por 20.000, más de 20.000 parece ser, y sin saber nada, solo con esta cosa que se dice a menudo, bueno, estará en un sitio mejor, o bueno, pues nos ve desde el cielo, pero sin saber ni siquiera lo que verdaderamente estás diciendo, que casi no te lo crees, es una coletilla. Pero los que tenemos a Cristo, tenemos a Dios y tenemos esperanza, sabemos que un día nos encontraremos con ellos, sabemos que un día, igual que ellos estarán con el Señor, nosotros también estaremos con el Señor y juntos podremos vivir y proyectarnos hacia esa vida eterna. Por lo tanto, nuestra gente va a sufrir, nuestra gente va a morir, nuestra gente, nuestros hermanos, nuestros familiares, van a irse con el Señor, sin ninguna duda, y vamos a sufrir, pero hay que encontrar el consuelo del Señor. Cuando es una cosa muy dramática, pues al final siempre duele más. Pero como cristianos sabemos encontrar el consuelo del Señor. Y la Escritura dice que Dios muchas veces nos permite que pasemos por esas tribulaciones también para que Él nos consuele y para que sepamos nosotros consolar a otros. Por lo tanto, siempre hay una razón, siempre hay un objetivo y finalmente, como dice el apóstol Pablo a los romanos, a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Todas las cosas nos ayudan bien a los que amamos a Dios. Entonces, bueno, pues hay que ir hacia adelante y alabar a Dios incluso en medio de la prueba, Ramón. Claro. Y también dice la palabra que muerte donde está tu aguijón. No consigues transmitir más allá del tiempo físico. En la eternidad, aquellos que tenemos fe, tenemos victoria incluso en la muerte, ¿no? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Eso es. Sí, efectivamente. Ahí pasó como Jesús, ¿no? Jesús, yo me imagino al diablo riéndose a carcajada limpia diciendo, me lo he cargado, me lo he cargado, me lo he cargado. A los 3 días ya estaba resucitado. Y nosotros, pues simplemente pasamos de un estado terrenal, de una vida con un cuerpo terrenal, instantáneamente pasamos a un estado con un cuerpo espiritual y a la presencia del Señor. O sea que es un paso mínimo, como esos agujeros de gusano que pone en las películas, ¿no? Que de repente ¡pum! Y pasas a un estado distinto, a una dimensión distinta, en un planeta o una constelación distinta. Bueno, nosotros será algo así, solo que sin agujero de gusano. En el contacto con la administración, no sé si os están llegando alguna instrucción para la normalización de la situación, incluso en las iglesias, ¿no? Yo he visto alguna publicación de la Iglesia Católica que están pidiendo planes de restauración de los sistemas cúlticos y todo esto. No sé si hay alguna notificación que ha llegado al Consejo o alguna iniciativa desde el Consejo para pedir algún tipo de indicación desde la Administración para empezar a tener reuniones ya o cuando se pueda. Bueno, que yo sepa, no tenemos ninguna notificación. Ferede
está ahí y ahora mismo de alguna manera estamos todos representados por FEREDE, puesto que hay un mando único nacional, gubernamental, del gobierno de España. Entonces las instrucciones prácticamente van a venir por vía FEREDE, que es nuestra federación nacional, y no sabemos nada. FEREDE ayer tampoco decían en se ha el Congreso solicitado que va a haber una normalización asimétrica y que las comunidades autónomas van a poder participar de alguna forma en esto. Por eso digo, ¿no?, que quizá desde la Comunidad de Madrid también nos puedan dar alguna indicación de cómo retomar, ¿no?, la vida normal. Pues ya me gustaría, pero oímos informes de aquí y de allá y a veces pues no es fácil Todavía no hay interpretarlos, nada, ¿no? porque ayer oía un mensaje de un locutor, un periodista, un medio de comunicación importante, que decía que había recibido una llamada de una persona muy vinculada a todo este asunto de la epidemia y cómo iba a ir el proceso, y hablaba de ir poquito a poquito aumentando las reuniones. Hasta 10 personas se podían reunir, hasta 50 personas, y daba el mes de junio para reunirse esas 50 personas. Entonces, bueno, si eso finalmente se lleva a cabo de esa manera, pues sí, progresivamente vamos a ir viendo cómo se va ampliando el número de personas que se puedan reunir. Por lo tanto, habrá iglesias pequeñas que será fenomenal para ello porque podrán reunirse todos, y habrá iglesias pues muy grandes que con 50 personas no les serviría de nada, ¿sabes? Pero bueno, en fin, seguiremos como estamos. Del momento FEREDE no ha solicitado al gobierno, que yo sepa, información de ayer mismo, que yo sepa, no ha solicitado nada al gobierno. Y hay que decir a esto que el artículo 11 de la ley, el primer decreto ley que hubo para todo este asunto, pues ya contemplaba que en las iglesias se podrían reunir hasta el 30% como máximo del aforo del local de reunión o del lugar de culto. Es decir, que si un lugar de culto tenía un aforo de 100 personas, ¿vale?, legalmente en tu licencia tenías un aforo de 100 personas, podrías reunirte pues 30 personas, el 30%. Entonces, ¿qué ocurre? Que a eso había que añadirle siempre que las personas tuvieran la posibilidad de tener en un radio de más o menos 1 metro, 1,5 metros, ¿vale?, pues esa separación unos de otros. Por lo tanto, a lo mejor en un local de 100 metros cuadrados, pues aunque tuvieras un aforo para 100 personas y puedan 30, esas 30 no pueden estar distribuidas probablemente dejando 1 metro a la redonda, 1 metro de diámetro, 1 metro de radio, a lo mejor podrían quedarse en 20 o 25, ¿vale?, porque los 30 no cabrían. Claro. Pero bueno, eso nadie lo ha ¿cómo se dice? Derogado. No, lo ha quitado, ¿no? O sea, eso sigue vigente, Ramón. Realmente, si las iglesias se pusieran firmes en ese asunto, pues a lo mejor habría que volver a tener en consideración esto. Pero claro, con todas las medidas que se han dado a posteriori, que no salgan para nada, que sea imprescindible, que no sé qué, no sé cuánto, bueno, pues el derecho de culto, el derecho de reunión, el derecho de libertad religiosa, pues ese es un derecho que tiene que ver con la Constitución, es un derecho fundamental y no puede ser conculcado, decían unos abogados que oí hace poco, ni siquiera con un decreto que el siguiente que nos tocaría a nosotros, ¿no? Sí, sí. Ahora estamos de alarma, sí, el otro sería no me acuerdo cómo sería el nombre, estado pero de excepción. De excepción, estado de excepción. Ni siquiera con ese está contemplado que los derechos fundamentales se eliminen, ¿eh? Por lo tanto, bueno, tienen razón aquellos que dicen que eso hay que volver a rescatarlo de alguna manera.
Que luego no lo hagamos porque simplemente la propia precaución está bien, pero que deberíamos rescatarlo. Yo creo que deberíamos rescatarlo otra vez, porque hay gente que en fin, iglesias que les va a costar sobrevivir con todos los gastos que tienen de alquileres y de gastos otros, varios, incluso el apoyo al pastor que a lo mejor tenían antes, ahora no se lo podrán dar. Pues hay iglesias que van a tener que replantearse si seguir o no, porque no van a poder. Y esas personas, si tuvieran sus reuniones, seguirían teniendo sus ingresos económicos, etcétera, etcétera. Entonces, está complicado, Ramón, está complicado. Y mira, Ferede incluso solicitó al gobierno que a las propias iglesias evangélicas las incluyeran dentro de las entidades que pueden ser beneficiarias de los de aquellos, bueno, permíteme la redundancia, de esos beneficios que daba el Estado, esos apoyos que el gobierno o el Estado daba para bueno, poder sobrevivir en estas circunstancias tan complicadas. Porque hay iglesias que tenían gente contratada, hay iglesias que tenían pastores que estaban a tiempo completo y que estaban bajo el régimen especial del ministro de culto. Hay iglesias que tenían sus oficinas y sus gastos de oficina y que tenían también que mandar al desempleo o a los ERTES a su personal. Por lo tanto, en fin, todas las iglesias también en cierto nivel administrativo funcionan un poquito como empresas, pero no estaban dentro. Estos conceptos de beneficio, de apoyo, tenía que ver con entidades con fines de lucro, no con entidades sin fines de lucro. Por lo tanto, las iglesias se han quedado un poco ahí en ese limbo y Ferede estaba solicitando el apoyo. Por lo tanto, ahora yo creo que tendríamos que plantearnos nosotros también, igual que la Iglesia Católica, solicitar que ese artículo 11 se siga respetándose, porque vigente sigue. Otra cosa es que se ve que hay fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que lo han interpretado de otra manera, bien por ellos mismos o por lo que les hayan dicho, y han desalojado a gente de iglesias que estaban cumpliendo perfectamente con sus medidas de seguridad, de higiene, de separación, etcétera, etcétera. Así es que eso queda ahí, no está claro, Ramón, vale, lo que va a ocurrir. Se nos acaba el tiempo. Aquí sí que estamos sujetos a esa situación de control del tiempo y se nos termina el programa. No me gustaría terminar el programa si no hacemos una oración. Y me gustaría que puedas orar por la gracia y la bendición de Dios, primero a la Iglesia y luego al pueblo en general, ¿no? Y con eso casi prácticamente terminaríamos el programa. Sí. Yo querría dejar el Salmo 23 en manos de todos aquellos que quieran, un salmo muy sencillito, muy conocido. El Señor es nuestro pastor, nada nos va a faltar. En lugares de delicados pastos Él nos hará descansar, nos hará junto a aguas de reposo, nos va a pastorear, va a confortar nuestra alma, va a confortarnos en este tiempo. Y aunque pasemos por ese valle de sombra de muerte, es decir, lo que está ocurriéndonos ahora es puramente un valle de sombra de muerte, dice la Escritura, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Esa es una oración, un salmo, una canción de esperanza, de paz, de tranquilidad en medio de las circunstancias. Yo quiero dejar con todos vosotros, con todos ustedes, este Salmo 23, los primeros versículos. Y bueno, pues efectivamente, Ramón, vamos a orar. Señor, te damos gracias porque en medio de la prueba tenemos esperanza. Te damos gracias porque en medio de la muerte sabemos que hay resurrección. Te damos gracias porque en medio de la tristeza hay consuelo y hay gozo. Te damos gracias porque sabemos que tú tienes todo esto bajo control y tus hijos son tus hijos y van a seguir siendo tus hijos y están bajo el amparo de tu mano, al abrigo del Omnipotente. Señor, te damos gracias porque a pesar de la tribulación tú traes consuelo a nuestros corazones. Oramos por la iglesia, Señor, por tu iglesia, para que la fortalezcas. Oramos por tu iglesia, Señor, para que les des gracia, sabiduría para actuar en este tiempo, gracia y sabiduría para ser de bendición a sus conciudadanos, gracia y sabiduría, bendito Dios, para poder ser en este tiempo personas que tengan algo que decir,
algo que hacer, personas de influencia positiva para todos aquellos que sufren y para dar también pan al que necesita comer, agua al que necesita beber. Señor, bendecimos también y oramos por aquellos que están sufriendo, que no te conocen. Oramos para que de alguna manera te reveles a ellos. Oramos para que puedan abrir sus corazones. Oramos para que aún en medio de estas circunstancias puedan ver la luz. Señor, revélate a esta nuestra sociedad española que se ha alejado de ti, que no ha querido saber de ti nada. Ten misericordia de ellos. Háblales, revélate a ellos, Señor, y que puedan conocerte, y que después de todo este tiempo de crisis haya tiempo de restauración, de cambios de vida, de gente que tenía necesidad, pero que ha encontrado respuestas. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, Manuel, por este Amén. tiempo que has podido estar con nosotros. Y gracias también a ustedes por estar con nosotros en este tiempo, deseándoles una vez más bendición y gracia de parte de Dios en sus hogares, en sus vidas y en aquellos que tienen trabajo también en sus trabajos. Que Dios les bendiga. Amén. Gracias a Solidaria TV por